Hola, ¿cómo están? Otra vez esperamos que estén muy bien. Este es nuestro segundo video del libro que estamos estudiando, afirmando los primeros pasos. Esperamos que hayan podido ver el video de la semana pasada de la condición del hombre sin Dios. Ahora vamos por la segunda lección. Igual voy a dar la bienvenida, igual como hicimos la semana pasada. Esta vez aquí tenemos a Kay, tenemos a Valeria, abajo mío está Fran, está Jorge, está Tío limpiándose los lentes, Joshua y Jefferson. Digan hola. 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 Y Jonathan, con mucho gusto también. Vamos a empezar a darle gracias a Dios, vamos a empezar a orar para iniciar este estudio bíblico que hoy tenemos la primera parte de un punto que se llama el problema llamado pecado. Entonces oremos, demos gracias a Dios para que todo eso esté en las manos de Él y empezamos. Gracias Dios por esta oportunidad que nos da, Señor. Una vez más queremos poner en tus manos esto que estamos haciendo, este estudio bíblico, Señor, de tu palabra, y con este devocional que manejamos también, Dios. Muchas gracias por la oportunidad. Úsanos, Señor, que tu palabra sea la que salga de nuestra boca, Dios, y que muchas personas también puedan ser bendecidas por esto que estamos haciendo. Lo hacemos para honrarte y alabarte solamente a ti, que sea una forma más de compartir tu palabra. Dios, nos ponemos en tus manos, úsanos, límpianos, renuévanos, y ayúdanos a entender que tuvimos un problema grande, Señor, y ahora tú nos libras de eso, Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, como les decía, este primer punto o esta primera parte de la segunda lección se llama el problema llamado pecado, parte número 1, y esta vez queremos aprender o queremos ver 3 puntos. Otra vez, la creación del hombre en comunión con Dios. 2, la desobediencia y la caída de la humanidad. Y 3, la consecuencia del pecado. Entonces son los 3 puntos que vamos a ver y vamos a empezar con Joshua, que tiene toda la parte de la introducción. Sí, claro, yo voy a empezar con la introducción y dice, el capítulo 1 de Génesis enfatiza la expresión, y vio Dios todo lo bueno que había hecho, y he aquí que era bueno de gran manera. En Génesis 1, en el versículo 10, 12, 18, 21, 25 y 31, podemos ver esto, ¿verdad? Y esto nos enseña que Dios es bueno por naturaleza. Él nunca creó el pecado ni creó un hombre pecador. El hombre decidió escoger en su camino un camino diferente al propósito de Dios. Y fue así como entró el pecado en el mundo. Algo que me llama y me encanta ver de todo esto es que Dios todo lo creó, ¿verdad? Y además de eso lo creó bueno. También podemos ver el ADN de Dios en toda su creación y lo perfecto que es Él. También lo que podemos contemplar en toda la creación a Dios y, por ejemplo, también como en los cielos, en los atardeceres, en el océano, la belleza de los ríos, las montañas y todo lo que nos rodea. Y no solo lo hermoso o porque es hermoso a nuestros ojos, sino también porque es perfecto y tiene un propósito de existir, que es que podemos ver a Dios en toda la creación, que es bueno. Pero bueno, lamentablemente todo esto fue afectado por el pecado del hombre, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en resumen, podemos ver que en Génesis 1, 10, 12, 18, 21, 25 y 31 dice que Dios creó todas las cosas y todas las creó bien. Él dice, y todo fue hecho bueno, todo lo vio bueno. ¿Ok? Vale. Sí, vamos a ver el primer punto que dice, el hombre fue creado en un estado armonioso con el propósito de Dios. Entonces, para iniciar con ese primer punto, voy a leer 2 versículos, ¿verdad? Entonces, el punto A dice, fue creado a imagen y semejanza de Dios, que lo podemos leer en Génesis 1:27. Entonces voy a leerlo para ustedes. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Entonces, este punto o este versículo lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Es un versículo demasiado claro y demasiado fácil de entender, pero es demasiado chiva ver cómo Dios desde el principio nos creó a su imagen, ¿verdad? Y semejanza, y habíamos hablado de no verlo solo un aspecto físico, ¿verdad? Sino algo también más del ser, de la forma en la que podíamos amar y vivir
como tener esa esencia, ¿verdad? Tener la misma esencia. Y me gustó mucho la palabra que dijo Josh, ADN, ¿verdad? Saber que fuimos creados con ese mismo ADN. Y el punto 2 dice, Dios lo bendijo para multiplicarse y gobernar la creación. Eso está en Génesis 1:28, ¿verdad? Es la continuación del que ya yo leí, entonces voy a leerlo para ustedes también. Y dice, y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Entonces, de verdad que la palabra y en la parte que más capta mi atención y más me encanta de este pasaje, de ese versículo, perdón, es que dice, los bendijo, ¿verdad? Podemos verlo como un mandato, como una orden que Dios le dejó a los humanos, pero también le dijo, los bendijo de esta forma. Entonces también podemos ver cuán bendecidos somos al tener ese mandato de Dios de que nos reproduzcamos, de que produzcamos, de que gobernemos y tengamos dominio sobre esta tierra. Entonces, pudo haberse referido en ese momento a la tierra, pero también podemos ahora aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? Cuán bendecidos somos de poder tener dominio sobre estas cosas, sobre esta creación que Dios hizo para nosotros. Entonces, esos son los primeros 2 puntos. Sí. Los siguientes puntos continuarían con el C y dice, fue creado sin pecado y en plena comunión con Dios. Y nos lleva al versículo de Génesis 2:25. Y nos dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué quiere decir con esto de no se avergonzaban y qué tiene que ver con el enunciado? Bueno, resulta que ni el hombre ni la mujer se avergonzaban de sí mismos en su desnudez ni en la presencia de Dios por el hecho de que el hombre en ese momento no había experimentado el pecado. El hombre tenía un corazón completamente recto, completamente puro, cero malintenciones, y por eso no había nada que le acusara en frente de Dios para con su corazón y su pecado. No le avergonzaba, vivía en esa perfecta armonía. Y lo quiero contrastar con este versículo, que qué pasa cuando llegó el pecado. En el Génesis 3:9 y 10, que dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ya viendo ese contraste, nosotros encontramos que Dios creó al hombre en completa comunión con él y no se avergonzaba de estar frente a él en cualquier estado. El siguiente punto sería, estaba en un periodo de prueba por tener libre albedrío y límites. Nos dirige a Génesis 2:15 y 17, que dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces nosotros aquí encontramos que Dios pone al hombre ciertas ordenanzas y además cierto límite. Él pone al hombre a prueba y además le da la razón del por qué esos límites, porque ciertamente moriría. Entonces aquí nos encontramos con eso. El hombre fue creado en un estado armonioso con el propósito de Dios. Entonces, como mencionábamos antes en los puntos de Vales, y mi punto sería, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios lo bendijo para multiplicarse y gobernar la creación. Fue creado sin pecado y en plena comunión con Dios. Estaba en un periodo de prueba por tener libre albedrío y límites. Ok, buenísimo. Entonces también podemos ver 2 puntos que el devocional señala, que es que Dios creó al hombre sin pecado y el hombre pecó voluntariamente. Y otro punto es que Dios es y será siempre un creador y el hombre siempre será una criatura. Son 2 puntos que también podemos ver ahí. Vamos a la segunda parte, que es la desobediencia y la caída de la humanidad. Jorge. Correcto, gracias, cool. Sí, de hecho, este título bueno, este estudio como tal es demasiado grande. Y les pido que me acompañen a Génesis 2:16-17, que Héctor también me lo acaba de compartir. Y dice de la siguiente manera, Génesis 2:16-17.
Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y aquí vemos una clara dirección de Dios, total y completamente. La humanidad se regía como uno de los principios que acabamos de ver en esa plena comunión con Dios. Ya ellos tenían esa moral de Dios en su vida. Ya ellos tenían el bien por parte de Dios. El bien era mantenerse comiendo de los demás árboles, pero el mal era comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y esa es la prueba en realidad que tiene el hombre. Entonces, acá, en nuestro libro de estudio, tenemos dos puntos. El punto número A dice lo siguiente: existía una advertencia de muerte que no fue atendida. Y se complementa, y voy a comentar ambas, porque dice: el hombre, por propia voluntad, desobedeció, ejerció su libre albedrío. Entonces, hay que entender que el hombre entendía que ya Dios le había dado una dirección, ya le he dicho: si haces esto, ciertamente morirás. Ya hay una, o sea, no fue atendida esa instrucción, sino que conociendo el resultado de su acción, él decidió poner en práctica su libre albedrío. Esa palabra siempre se me ha confundido, albedrío. Entonces, esto nos lleva a ver cómo el hombre ejerce su propia voluntad. Aquí es un punto importantísimo, que Dios no crea robots, sino que en toda esta plenitud y en esta relación de Dios con su creación, y el hombre con la creación de Dios, decide por su parte tomar decisiones sin contemplar a Dios, ni sus consecuencias, ni sus instrucciones ya previamente dadas. Buenísimo. Francito. Y bueno, acompáñenme a Génesis 3, 6 y 7. Dice, en este punto, sería el punto C, dice que el hombre decidió conocer a Dios por sus sentidos físicos que por la obediencia a su palabra. Entonces 3, 6, 7 dice, la mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Que yo lo primero que veo es que obviamente hay una clara desobediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios primero dice que ese fruto no pueden comer, y son engañados, desobedecen lo que Dios dice y comen ese fruto. Luego vemos cómo ellos, como tío leyó ahora, tratan como de esconder ese pecado, ¿verdad? Como de ver, lo hicieron, pero van y se esconden creyendo que Dios no los va a encontrar, o viendo que lo que hicieron a ellos les da vergüenza. Quisieron como conocer a Dios, o quisieron ser Dios por su propia manera como de hacer las cosas, ¿verdad? Y no vieron como que tenían a Dios ahí, o sea, tenían esa comunión con Dios, que Dios caminaba con ellos. Entonces como que quisieron como quitar todo eso, desobedecer y hacerse su propio Dios, ¿verdad? Entonces me llama mucha atención eso también, como que a ellos les da vergüenza, porque es como muchas actitudes que la gente tiene ahora cuando peca o cuando no quiere acercarse a Cristo, ¿verdad? Porque ven esa luz y ellos están como en las tinieblas y quieren como que eso no los vea, como para ellos no hacer ver todo lo mal que ellos están, ¿verdad? Y luego el otro punto dice que la Biblia declara al hombre como responsable de introducir el pecado en el mundo. Dice que es Romanos 5:12. Voy a buscarlo un toque. 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Entonces,
yo siento que es muy claro, ¿verdad? Que Adán peca y de ahí en adelante todos hemos sido pecadores. Creo que por una decisión que se tomó, y condenó a todo el mundo, ¿verdad? Por la desobediencia de Dios. Y yo creo que ninguno de nosotros puede decir hasta ahorita que no haya pecado. Creo que solo Cristo, estoy seguro de que solo Cristo ha sido el único que no ha pecado y ninguno de nosotros puede decir como, ni no, yo no he pecado. Y entonces fue introducido el pecado al mundo por medio de un hombre, pero vamos a ver más adelante qué pasa con ese pecado, ¿verdad? Buenísimo. Luego, Con la tercera parte. en la tercera parte habla sobre las consecuencias del pecado, esas consecuencias que vienen por nuestra propia decisión de dejar de escuchar a Dios y hacer nuestra voluntad, no querer hacer lo que Dios nos había mandado. Queremos nosotros tener, como decía Frank, querer ser nuestros propios dioses y por eso vienen estas consecuencias. Podemos verlo en el versículo de Génesis 3, del 14 al 19. Dice, Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, multiplicarás tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. El hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente y harás hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y polvo será. A mí lo que me llama aquí la atención es las consecuencias que le dan a las diferentes personas. Por ejemplo, a la serpiente, que le dice que te arrastrarás y comerás polvo hasta que llegue el momento en el que serás destruida. Evidentemente le habla acá al diablo, que es el que estaba utilizando a la serpiente para engañar a Adán y a Eva. También a la mujer dice que aumentará los dolores de parto y le dice que desearás controlar a tu marido, pero él te gobernará. A mí lo que me llama la atención es que a partir de ese momento ya ellos estaban dejando de tomar en cuenta a Dios. Entonces ya ellos lo hacían porque no tomaban en cuenta a Dios, pero hay que dejar en claro para mí que el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios no hay distinción entre hombres, ni mujeres, ni judíos, ni gentiles, y no depende, el hombre no es indispensable de la mujer, ni la mujer es indispensable del hombre, que todos formamos un mismo cuerpo. Y al hombre las consecuencias que le da es que la tierra será muy difícil de trabajar. Estas son consecuencias que vienen de nuestras propias decisiones, de querer pecar, de haber no oído a Dios y tomar nuestras propias decisiones. Buenísimo. El siguiente punto dice, las consecuencias del pecado afectaron al hombre integralmente. Entonces, el primer punto dice muerte espiritual separado de Dios. Para esto vamos a ir a Romanos 3:23. Se los voy a leer. Dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Acá, bueno, la consecuencia es súper explícita, siento yo, y lo que yo capte de consecuencia es que el objetivo del pecado siempre va a ser alejarnos de Dios, ¿verdad? Que estemos distantes, que no podamos tener esa relación con Dios que Dios siempre ha querido desde el principio. Luego, el punto 2 y el punto 3, voy a leerlos juntos porque tienen un mismo versículo. Entonces sería el 2, muerte física, introdujo la muerte. Y la 3 sería muerte eterna, que sería sujeto a un juicio. Para los dos vamos a leer Hebreos 9:27. Se los voy a leer.
Dice, todos nosotros moriremos una sola vez. Ahí podemos mencionar la muerte física. Y después vendrá el juicio, que sería la muerte eterna que nos sujeta a un juicio. Cuando yo estaba leyendo eso, me llamó demasiado la atención porque dice que así como nosotros morimos una sola vez y vivimos una sola vez y luego viene el juicio, así Jesús murió una sola vez por nuestros pecados. Entonces me retaba mucho pensar que yo solo tengo una vida, solo tengo un chance, yo no vuelvo a vivir y ver a reencarno o cosas así. Entonces yo pensaba en qué estoy viviendo yo, cómo estoy viviendo, en qué estoy dedicando mi vida, ¿verdad? Porque solamente voy a tener un chance para hacerlo y qué gloria y honra se llevaría a Dios si lo hago para Él, ¿verdad? Entonces que el chance, la oportunidad que tenemos es ahorita para vivir para Jesús y aceptarlo como Salvador. Buenísimo. Bueno, entonces en este momento parece que ya vino Dios y se llevó solo a Valeria, ¿verdad? Lo que desapareció de aquí. Este, entonces vimos tres cosas. Que el hombre fue creado en una comunión con Dios. También lo habéis visto un poquito la semana pasada, de cómo Él lo hizo todo armonioso, lo hizo todo bien. Después, cómo el ser humano cae por el pecado, por su propia desobediencia, cae. Y todo eso nos trae consecuencias a todos nosotros, las consecuencias del pecado, las consecuencias de la muerte, la consecuencia de una vida completamente más difícil ahora por nuestra decisión de no tomar en cuenta a Dios. Entonces, hay unas preguntas para terminar que son varias que todos las podemos comentar. Ahí vemos qué tiempo nos da, pero también hay cosas que podemos comentar. O ¿qué nos llevamos hoy de esta parte de qué es lo que pasa ahora? O cómo, y también porque sabemos cuál es la respuesta a esto, pero por el momento, la primera pregunta es, ¿te consideras un pecado? ¿Alguien que quiera opinar? Yo tomo las palabras de Pablo y dice que el más grande de los pecadores. Y yo creo que igual, soy el más grande de los pecadores y desde nacimiento, o sea, ya desde pequeño, ya he estado como una condición de pecado. Así es como he venido al mundo y no hay nada que yo haga que pueda agradar a Dios. Entonces sí, desde el primero y el mayor de los pecadores. Pues sí, yo igual, Ajá. yo me considero igual que Josh, bro, un pecador así por naturaleza, ¿verdad? Pero sé también todo lo pecador que puedo seguir siendo si no tengo como a Cristo en mi vida, ¿verdad? Como el Espíritu Santo, como corrigiéndome cada vez y diciéndome como no peque, está mal. Entonces, sí, siento que si en algún momento, espero en Dios que nunca pases, me suelto eso, bro, voy a ser aún peor de lo pecador que soy ahora. Tío. Sí, yo considero que como los muchachos y como lo habíamos visto la semana anterior, o sea, desde nuestro nacimiento físico somos por naturaleza pecadores, pero algo que a mí me llena mucho es que Cristo cambió esa naturaleza. O sea, yo puedo decir completamente, sí, por supuesto, yo cometo pecado, yo le fallo a Dios, yo caigo, pero Jesús tomó ese pecado y nos santificó. Y es algo como dice el versículo de Romanos 5:19. Que está al final, que ese es el final del tema. Okay. Jesús nos ha hecho santos por medio de su santificación, por medio de que Él tomó nuestros pecados. Entonces, claro que sí fallamos y nos sentimos muy mal, pero creo que como creyentes debemos vivir en la convicción de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y una vez fallo, levantarnos y seguir los mismos pasos de Jesús, que son los únicos que nos pueden hacer santos. Okay. La segunda pregunta, para los demás, nos quedan 9 minutos, por lo menos para esta. ¿Cómo se imaginan un mundo sin pecado, como lo había creado Dios? Tal vez los que no han respondido. Creo que sería como estábamos al inicio. Creo que sería todos cumpliendo la voluntad de Dios, todos tomando en cuenta a Dios, un mundo donde solo hay frutos del Espíritu Santo, donde no hay egoísmo, no hay envidia, no hay odio, que todos nos amamos, queremos el bien de unos a otros y que estamos evidentemente en comunión con Dios. Chicas.
Sí, yo también, yo siento que sería un mundo donde estemos en completa comunión con Dios, porque sabemos que siempre hay una interferencia ahí que es el pecado por las mismas consecuencias de las acciones que hemos cometido, pero sí, también siento que sería un mundo completamente armonioso con Dios y siempre queriendo hacer la voluntad de Él y tomando en cuenta para Él todo. Ok. Sí, la verdad yo también me imagino como esa creación perfecta, ¿verdad? Que Dios creó porque lo creó perfecta y como dijo Josh al principio, todo lo creó bueno. Entonces me puedo imaginar o nos han presentado, nos han dado una imagen del Edén, ¿verdad? Como salen en las películas o en fotos, de un lugar verde y lleno de árboles y los ríos y los animales, ¿verdad? Y sí me lo imagino así, pero también me reconforta mucho saber que a pesar de que ahorita no estamos en un mundo sin pecado, tenemos como el regalo de Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Que Jesús nos da como ese pase a estar con Dios. Entonces, sí me lo imagino y hubiese pensado y que chida hubiese sido, pero también me siento bendecida y puedo agradecer por todo el regalo que Jesús me dio, ¿verdad? Al morir por cada uno de nosotros en esa cruz y también por el regalo del Espíritu Santo, que es el que nos mantiene también y nos hace como seguir acercándonos y querer ser cada día más como Jesús. Jorge. Eso es lo que pienso. Jorge está en silencio también. Estoy, ya. No, pero en realidad me quería adelantar un poco el punto 3 a la última pregunta. Y totalmente de acuerdo. Realmente el Edén me lo imagino igual, como un lugar precioso. Sin embargo, ese mismo lugar donde se mantiene esa comunión con Dios lo tenemos cada uno de nosotros a través del Espíritu y por la obra de Jesús. Y algo que Jeff leía, que es de mis versículos tal vez favoritos, es la parte en donde Génesis, donde se dan las consecuencias a la mujer y a la serpiente, porque Al hombre no. he ahí la promesa, Sí, ya. he ahí la promesa de Jesús, cuando le dice que pondrá enemistad entre su simiente y la tuya, y él te aplastará la cabeza y tú lo morderás en el talón. Y esa es la representación de Jesús en la cruz, donde vence al pecado, él muere, pero el poder de Dios y en él, porque él dice, o sea, yo tengo poder sobre la vida y sobre la muerte, así es como Jesús triunfa. Y eso es de mis pasajes favoritos, porque veo ahí, desde el primer momento en que el hombre comete pecado, Dios ya tiene el plan. O sea, ya está estipulado que Jesús venga y como esa imagen, desde la primera página de la Biblia, llega a la cúspide, ¿verdad?, de Jesús en la cruz. Entonces, iba muy ligado con Romanos 5:19, que a través de él realmente es la única manera de volver a estar en comunión con Dios. Sí, Romanos 5:19 dice, porque por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Esta es como el final de esto, el último punto de esto. Podemos darnos cuenta y podemos aprender de cómo antes había un propósito de Dios para crearnos en comunión con Él, pero nuestra desobediencia nos hizo pecar, nos hizo alejarnos de Él. Pero sabemos, como lo hemos dicho, lo han dicho varios, que en Cristo está la respuesta, que en Jesús está la respuesta de ese perdón, de ese amor, de ese poder volver a acercarnos y tener la comunión, poder tener ese, ¿cómo se llama? Esa eternidad, esa vida en Cristo que quisiéramos, como nos imaginamos, poder volver a tener la comunión que tuvimos, que no se pudo experimentar, pero ahora que nosotros podemos conocer a Cristo y aprender de Él, tenemos la ventaja de poder volver a tomarnos de la mano de nuestro Creador, del que hizo las cosas como quería que fueran. Siento que ninguno debería desaprovechar la oportunidad de este regalo que nos da Dios. Dios nos dice que por uno solo, que pecó todos, nos fuimos pecadores, pero también por uno solo nos quiere hacer salvos. Entonces, siento que nadie debería desaprovechar la oportunidad de tomar ese regalo, que para nosotros es gratis, pero a Cristo le costó y Él lo que quiere es darnos la salvación, volver a que tengamos una comunión con Dios, que eso es lo más importante, eso es lo que
Él está esperando y lo que Él está ofreciéndonos a todos nosotros, a todos los que están viendo este video, a todos los que en su momento lo vayan a ver, darnos cuenta que hay una oportunidad, que Cristo nos ofrece la oportunidad de ser salvos, nos ofrece la oportunidad de acercarnos y volver a tener la comunión con Él. Así que esto era el tema de esta semana. Esperemos que sea de mucha bendición para todos ustedes. Si alguno se quiere despedir, nos quedan 3 minutos para decir adiós. Muchas gracias por su tiempo, por el ratito que compartieron con nosotros. Coméntenos ahí todo lo que quieran compartir. Y si alguno quiere compartir algún punto final, y de una vez aprovechamos y oramos también. Dale, Francito. Bro, a mí me llama mucho la atención eso que dijo Jorge, porque vemos como desde el primer instante, Jesús no era como un plan B, ¿verdad? O algo que se sacó Dios de la manga para ese plan, ¿verdad? Que ya era algo que él tenía. Y vemos cómo, digamos, aquí se cumple, ¿verdad? Como cuando Cristo hace eso, se cumple la promesa que Dios hizo. No, me llama mucho la atención también que como utiliza Dios las cosas, que él utiliza, no utiliza, digamos, un hombre fue el que falló, pero utiliza otro hombre para remediar todas las cosas, ¿verdad? Bro, y veo esto también veo a Jesús como porque estoy leyendo Romanos 5:14 que Pablo lo compara como con Adán, ¿verdad? Entonces estamos viendo como que Jesús también pasó todo lo de Adán, que fue tentado por Satanás y todo, pero él lo venció. Y digamos, ahora lo podemos tomar así, que fue esa persona que nos llevó a esa salvación. Entonces, me llama mucho la atención eso, ¿verdad? Verlo como un Adán, que él pasó todo lo mismo de Adán, pero él sí venció todas esas cosas. Entonces, lo veo demasiado chido. Amén. ¿Alguien le gustaría despedir con una oración? ¿Yo puedo orar? Dale. Bueno. Gracias, Padre, por este rato. Agradecemos por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Agradecemos por tu Hijo Jesús, agradecemos por tu palabra. Gracias porque desde el principio tú lo creaste todo de una manera perfecta. Tu plan siempre fue el mismo, Señor, desde el inicio hasta el final. Y nos avergonzamos y nos arrepentimos, papi, de nuestra condición, de nuestro pecado. Sabemos que es algo a lo que no debemos aferrarnos, Señor Jesús, y tú nos das la oportunidad de acercarnos a ti, de arrepentirnos, de pedirte perdón y de estar en esa armonía contigo, Señor Jesús. Gracias por tu creación, por ese regalo que nos diste, papi, y por la bendición que nos diste también de gobernar sobre ella, de trabajar en ella, papi. Gracias por nuestras vidas, por nuestros corazones, por nuestro tiempo, Señor. Gracias por las personas que vieron este video y a las cuales pudimos transmitir un mensaje, papi, pudimos compartir de tu palabra. Agradecemos por ello, Señor, por ese manual de vida que nos dejaste, por este libro en el que podemos conocerte, conocer tu corazón, al que puedes hablarnos también, Señor. Te pido que podamos seguir poniendo nuestro corazón a disposición de escucharte y de aprender cada vez más de ti, Señor. Gracias por la esperanza que nos das de que vas a volver por nosotros y vamos a